Reciban todos ustedes un cordial saludo de parte del doctor Jean-Paul Vargas y este es su servidor Alberto Arias. Como todos ustedes saben, esta semana tenemos a bien tratar el tema del análisis estructural de variables correlacionadas. Este es un método muy utilizado en el estudio de futuros y bueno, para entrar en materia tenemos que tener en consideración algunos aspectos o antecedentes relacionados con el análisis estructural. Como les decía, una de las herramientas más utilizadas. Sus fundamentos están cimentados en el análisis sistémico, es decir, en el análisis aquel que consideraba que el todo era más que la suma de sus partes. Y en este sentido tenemos que entender bien el sistema que estamos tratando de estudiar al momento de querer aplicar el método MICMAC, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las variables de carácter interno que intervienen en el desarrollo de ese sistema y cuáles son las de carácter exógeno. Es importante también señalar que quizás uno de los esfuerzos más importantes que históricamente, por decirlo de alguna forma, dio o validó este método de estudios de futuros fue aquel informe de los límites del crecimiento publicado por el Grupo de Roma a finales de los años 70, principios de los 80, y precisamente que hablaba de la insostenibilidad entre el crecimiento humano, la contaminación y la disponibilidad de recursos que existían en el planeta. Y bueno, este método surge como una necesidad de combinar múltiples variables de carácter cualitativo y cuantitativo que permiten el uso o a través más bien del uso de herramientas gráficas y matrices. Dicho eso, es importante tomar en consideración que el análisis estructural es una herramienta para vincular ideas. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, y si ustedes se ponen a retroceder un poco en el tiempo, entenderán que existen ciertos o líneas de paradigmas. Una de ellas son los análisis positivistas, que partían precisamente de lo que era la cuantificación de las distintas variables asociadas a un fenómeno en particular. Pero bueno, como hemos ido evolucionando en relación a lo que es el análisis de fenómenos, nos hemos ido dando cuenta, nos hemos ido percatando de que existen lo que son variables también de carácter cualitativo, aquellas que de repente no obedecen a una estructura lógica como la del paradigma positivista. Y bueno, eso es lo que podemos argumentar como primer aspecto fundamental del análisis estructural, que vamos a hacer un análisis que parte de posiciones valoradas con respecto a la influencia que tiene una variable sobre un conjunto de variables que interactúan en un sistema y así sucesivamente. Esto particularmente nos ayuda a describir el sistema mediante el uso de matrices de doble entrada en las cuales se van a ver reflejadas todas las variables que conforman o que hemos identificado en ese sistema. Y bueno, ese ejercicio nos va también a dar luces sobre cuáles son esas variables esenciales dentro del sistema, o sea, cuáles son esas variables que tienen un nivel de motricidad sumamente amplio que nos permiten de alguna forma realizar modificaciones sobre el comportamiento de la misma y vamos a tener un resultado esperado sobre el sistema. O sea, en otras palabras, estas variables esenciales son las que de alguna forma se convierten en nuestros variables objetivo al momento de querer construir un futuro con una estrategia determinada. Y bueno, otro de los elementos importantes es que quizás uno de los avances eh, más significativos que tuvimos en el siglo XX precisamente está asociado a la ruptura de las fronteras disciplinares. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos hemos dado cuenta que ninguna de las disciplinas científicas a nivel mundial tiene la capacidad para responder todas las preguntas en relación a un tema determinado. En consecuencia, esta combinación de saberes que permite la reflexión en grupo asociado a lo que es el análisis estructural
vuelve muy rica lo que es la toma de decisiones y la construcción de estrategias para alcanzar objetivos. Em, y bueno, el otro gran valor sobre este método de análisis es precisamente su capacidad de adaptabilidad a sistemas extremadamente distintos entre sí. En fin, bueno, pero ahora hablemos un poco sobre cuáles son las etapas del análisis estructural. Lo primero que tenemos que tener claro para cuando hacemos un análisis estructural es ese inventario de variables. O sea, tenemos que ponernos muy específicos al momento de estar observando este sistema. Tenemos que saber exactamente cuáles son los alcances del estudio que queremos realizar sobre el sistema y determinar o identificar más bien esas variables que se convierten en las variables que conforman ese universo sobre el cual opera ese sistema. Recordemos que un sistema se puede definir como una colección de objetos que tienen atributos y que interactúan entre sí. En consecuencia, las variables que estén asociadas a ese sistema van a interferir de una manera positiva o negativa, o puede ser incluso que hasta tengan una interferencia de poca relevancia sobre precisamente esas interacciones que ocurren entre los objetos que conforman el sistema y sus atributos. De ahí precisamente que viene el segundo paso, que es lo que es la descripción de las relaciones entre esas variables. ¿Y a qué nos referimos con eso? Lo que tenemos que saber de este punto es que necesitamos identificar cuáles son las variables que tienen un peso de influencia más importante sobre otra variable o sobre un conjunto de variables. Y eso nos va a llevar precisamente a identificar el peso relativo que tiene cada variable dentro de ese sistema y con ello identificar lo que vamos a llamar variables esenciales o variables objetivos. Ahora, volviendo al tema del inventario de variables, tenemos que tener claro que para construir este sistema o este inventario de variables, tenemos que pasar por una serie de etapas de depuración. Lo primero que tenemos que hacer, como les decía anteriormente, es definir el alcance del estudio y del sistema a ser analizado. Construir una primera lista borrador de todas las variables o factores que son de carácter interno, que son de carácter externo, las cuales en gran medida caracterizan ese sistema que estamos estudiando. Posteriormente a ello, debemos complementar la lista de variables mediante entrevistas no dirigidas con expertos. Es importante que este tipo de análisis no se quede solo dentro de un grupo en específico. Por el contrario, tenemos que invitar a expertos en la materia que tal vez nos puedan dar una visión que complemente la que ya habíamos construido en las etapas anteriores. Y muy importante también es realizar entrevistas con profesionales que conozcan bien a los jugadores que participan en el sistema. Porque a veces cuando estamos haciendo este tipo de análisis nos concentramos tanto en realizar el inventario de variables que se nos olvida tomar en cuenta a los jugadores que participan en ese sistema. Y esos jugadores también tienen un peso significativo para afectar de diferentes maneras las variables que estamos tratando de identificar. Y bueno, una vez que pasamos por este conjunto de pasos, vamos a revisar la lista de variables, complementarla, agruparla, dividirla. Incluso, si fuera el caso, podemos hasta eliminar variables. Y como último paso, vamos a construir un glosario de las variables, consensuando, digamos, las definiciones que tenemos asociadas a esas variables entre todo el grupo, con la idea de que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Es decir, que si estamos hablando, pongamos un ejemplo clásico, Producto Interno Bruto, vamos a tener una definición para ese Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que son los bienes y servicios finales producidos en un país o en un territorio, digamos, dentro de un periodo específico, por lo general un año. Entonces, ya con eso vamos a todos a tener
un lenguaje común que vamos a utilizar al momento de realizar el estudio prospectivo. Ahora, cuando hablamos de una matriz de doble entrada, vamos a entender que esa matriz es algo parecido a esto que estamos viendo en este momento. Y aquí es donde vamos a describir la relación que existen entre todas las variables. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos en lo que son las filas, la variable A, la variable B, la variable C y la variable D en la primera fila. Y en la primera columna, la variable A y de misma forma la variable B, C y D. Vamos a utilizar un peso de ponderación para la correlación que existen entre cada una de estas variables y vamos a decir que 1 corresponde a una influencia débil, 2 a una influencia promedio y 3 a una influencia fuerte. Como es de esperar, lo que es la variable A con respecto a la variable A va a tener un valor de 0, ¿verdad? Porque esta diagonal en consecuencia va a quedar en ceros, ya que es la relación de una variable consigo misma. No obstante, la variable A con respecto a la variable B, vamos a decir en este caso que es un ejemplo ilustrativo que tiene una influencia débil, la variable A con respecto a la variable C que tiene una influencia promedio y la variable A con respecto a la variable D que tiene una influencia fuerte. Y eso lo vamos a clasificar del 1 al 3. Y así sucesivamente vamos a ir realizando esa ponderación. Vamos a ir dándole el valor de influencia que tiene cada una de estas variables con respecto a sus pares dentro del sistema. Ahora, en la etapa 1, dijimos que en la etapa de identificación de variables esenciales, vamos a establecer algunos argumentos. Primero, esto es un proceso que se evalúa en función de la influencia y dependencia de una variable. Es decir, entre más alto sea el valor en la fila, más influencia. Es decir, si realizamos la sumatoria de los pesos de influencia que tiene una variable por fila, vamos a obtener su valor de influencia dentro del sistema. Y si realizamos la sumatoria de los valores a nivel de columna, vamos a obtener lo que es el nivel de dependencia de esa variable. Pero no se preocupen, esto lo vamos a ver con un ejemplo un poco más adelante. Ahora, el otro elemento que hay que tomar en consideración es que la influencia directa de una variable se evalúa considerando la línea de la matriz estructural, o sea, las líneas, lo que les venía diciendo. La sumatoria de todos los valores de la variable, como lo veíamos aquí, vamos a devolvernos un segundo, como lo veíamos en la variable A, si sumamos 1, 2 y 3, la sumatoria de esos elementos nos va a dar la influencia, de la variable. Y si lo hacemos para las columnas 3, en el caso de la columna D, 3, 1 y 1, vamos a obtener el valor de dependencia de esa variable dentro del sistema. En consecuencia, al sumarse sistemáticamente, se obtienen los valores de influencia y dependencia directa para cada variable. Es decir, para directa, lo que influye o lo que depende una variable de las otras en el sistema. No obstante, la segunda etapa nos lleva a lo que es la identificación de las variables esenciales. Es decir, tomando en cuenta lo anterior, una variable puede ejercer influencia sobre un número limitado de variables factores que a su vez actúan enérgicamente en todo el sistema. Para tener en cuenta este tipo de relaciones es recomendable tomar en cuenta las relaciones de propagación indirecta. Y en este sentido, miles o posiblemente millones de caminos son identificados y explorados, lo cual va mucho más allá de la capacidad humana en términos mentales. Bueno, ¿y a qué se refiere esto precisamente? Cuando estamos hablando de análisis estructural, es cierto, existen relaciones directas de la variable A con la variable B, pero también podríamos decir que existen relaciones de transitividad. Puede ser que la variable A esté relacionada con la variable B
y B esté relacionado con C, pero A no esté relacionado directamente con C. No obstante, hay una relación indirecta. Y eso también se vuelve fundamental, que de repente existen variables que aunque su peso o influencia directa sobre todas las demás variables sea débil, exista una compleja relación indirecta con todas y entonces sí tenga peso, un peso significativo dentro del sistema. Pero bueno, em, cuando estamos hablando de análisis estructural, el análisis estructural al final lo vamos a tener que reflejar en un plano de influencia y dependencia. Una vez que tengamos identificadas todas esas variables, vamos a tener un plano de influencia y dependencia, como ustedes pueden ver, la influencia en el eje de las X y, digo, de las Y, perdón, y la dependencia en el eje de las X. Y aquí tenemos una serie de etiquetas para ir hablando un poco de estas variables, ¿verdad? Cuando hablamos de variables determinantes o influyentes, podemos decir que son un conjunto de variables muy influyentes y poco dependientes. La mayor parte del sistema depende de estas variables. Están ubicadas en el marco noreste de la tabla de percepción y estas variables son cruciales, ya que pueden actuar en el sistema dependiendo de cuánto podamos controlarlas como un factor clave, ya sea de inercia o de movimiento, y también se consideran como variables de entrada en el sistema estudiado. Después tenemos lo que son variables de relevo, que son al mismo tiempo muy influyentes y muy dependientes. Estas variables situadas en el marco noreste de la tabla son factores de inestabilidad por naturaleza, ya que cualquier acción sobre ellas tiene consecuencias sobre las otras variables, en caso de que se cumplan ciertas condiciones en otras variables influyentes. Pero estas consecuencias pueden tener un efecto boomerang que amplifica o impide el impulso inicial. Además, es aconsejable distinguir dentro de este grupo entre lo que son las variables estaca, que son estas que podemos por acá, las variables estaca, que están ubicadas con mayor precisión alrededor de lo que es la diagonal, que tendrían grandes posibilidades de despertar el interés de los actores principales, ya que dado su carácter de inestabilidad son puntos de fractura potenciales para el sistema. Y después tenemos lo que son las variables objetivos, que son las que se forman entre la diagonal y el eje de las X. Las variables objetivos situadas, como les decía, debajo de la diagonal, en lugar de al lado de la frontera norte-sur, son bastante más dependientes que influyentes. Por lo tanto, se puede considerar en cierta medida como resultado de la evolución del sistema. Sin embargo, se puede llevar a cabo una acción voluntaria sobre ellas para hacer evolucionar de manera deseada el sistema. Por esta razón es que se dice que estas variables que se encuentran, o variables objetivo, representan objetivos posibles para un sistema en su totalidad, en lugar de consecuencias totalmente predeterminadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos hablando del análisis estructural, estas variables que están en este sector son las en las que se tiene que enfocar nuestra estrategia. Como les digo, no se preocupen por estos elementos que les estoy explicando. Dentro de poco vamos a utilizar una herramienta que se encuentra en la nube que nos va a ayudar precisamente a realizar todo este proceso. Pero bueno, siguiendo con lo que son variables dependientes, las que se encuentran en este sector, o variable resultado, se puede decir que estas son variables ubicadas en el marco sur del gráfico. Son al mismo tiempo poco influyentes y muy dependientes, por lo tanto son esencialmente sensibles a la evolución de las variables influyentes. Y bueno, podríamos decir que estas son variables de salida del sistema. Y por acá tenemos lo que son las variables autónomas. Las variables autónomas o excluidas, que a la vez son poco influyentes y poco dependientes, están situadas en el marco sudoeste y
parecen estar bastante fuera de línea con el sistema, ya que no actúan ni para detener una evolución importante experimentada por el sistema, ni para realmente aprovecharlo. Sin embargo, se debe hacer una distinción dentro de este grupo, lo que son variables desconectadas, ¿verdad? Y lo que son las variables secundarias, que aunque bastante autónomas, son más influyentes en que dependientes. Y las variables en cuestión están ubicadas en el marco sudoeste, bastante encima de la diagonal, y se pueden usar como variables de acción secundaria o como puntos de aplicación para posibles medidas de acompañamiento. Y bueno, en general este es la descripción de este plano de influencia y dependencias. Como les decía, no se preocupen, esto lo vamos a ver en la siguiente cápsula didáctica que está también disponible para esta semana, donde vamos a realizar un ejercicio con el fin de que ustedes aprendan a utilizar la herramienta. Siguiendo con la presentación introductoria, tenemos que decir que como todo método de análisis existen limitaciones. La primera, asociada al método MICMAC, es la composición del grupo de expertos, ya que por las facilidades que tenemos, por la disponibilidad de profesionales, puede ser que exista un sesgo importante. Es decir, si tenemos muchos abogados, si tenemos muchos politólogos, si tenemos muchos economistas, el estudio va a tomar diferentes vertientes. Entonces, de ahí la importancia de tener un grupo lo más variado posible. La otra limitación importante es la demanda de recursos, expertos y tiempo. Un estudio de este tipo nos podría llevar hasta 6 meses solo construyendo lo que sería el inventario de variables. El otro tema es que no se aconseja tener grupos muy grandes porque eso puede hacer que la discusión sea muy compleja. O sea, un buen número serían de 6 a 12 personas máximo. Y el otro tema es la originalidad de los resultados, porque la mayoría de las veces las intuiciones iniciales resultan verdaderas, pero bueno, sí hay que ser claro en que hay un 20% aproximadamente de los resultados que pueden llegar a ser contraintuitivos. De ahí la importancia de utilizar la herramienta del método MICMAC. Y bueno, para que lo que ya hablando de utilidad y uso del análisis estructural, podríamos decir que una de las primeras es la identificación de escenarios prospectivos, es decir, cuando usted tiene claro cuáles son las variables o factores que van a influir sobre el desarrollo del futuro, es más probable que pueda crear líneas de acción que de alguna forma favorezcan la organización o la institución para la que usted trabaja. Además nos permite crear una vigilancia estratégica y vigilancia de prospectiva. Como les decía, el nombre de esta semana era No todo lo que brilla es oro, el del tema de esta semana. Eh, en un mundo tan lleno de información, en un mundo tan lleno de diferentes eh, puntos de vista, donde todo parece ser importante y a la vez nada parece ser importante. Entonces, este método de análisis prospectivo, el método MICMAC, nos permite crear nuestro propio tablero precisamente para establecer lo que son la vigilancia estratégica, de cómo se van moviendo esas variables claves. Además, con este tablero podemos crear lo que es la valoración del horizonte prospectivo. Podemos tener diferentes escenarios. Un escenario que nos permita ver el mundo de una manera positiva, un escenario business as usual o un escenario de carácter catastrófico y así saber hacia dónde nos estamos moviendo. Y bueno, evidentemente con esta información podríamos estructurar objetivos claros para el aprovechamiento de la institución. Bueno, esto ha sido como la cápsula didáctica referente a lo que es el método MICMAC. Ustedes pueden profundizar más en la lectura que tenemos para esta semana con referencia a este método. Hasta aquí vamos a dejar esta cápsula, que es la primera parte, como les decía.
Ahora, en la siguiente cápsula van a poder ver cómo utilizamos una herramienta precisamente de análisis estructural, el método MICMAC, diseñada por Michel Godet, en línea y así poder identificar esas variables objetivo que son las que vamos a utilizar en nuestros estudios o la construcción de nuestros escenarios prospectivos. Un saludo y nos vemos dentro de unos minutos.